¿Vas a ir afuera? ¿Vas a ir afuera? Órale. Va. Hola, ya en un minutito comenzamos para todos los que ya están conectados. Listo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un martes más con estas pláticas increíbles que estamos teniendo con Mónica. La verdad es que el tema es súper interesante y bueno, como ella lo cuenta, se hace todavía mucho más interesante y ameno. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que están conectados. Les recuerdo que vamos a transmitir simultáneamente por Facebook y que la plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube para quien no pudo verla, para quien quiere repetirla o si quieren mandársela a alguien, compartirla. Y les recuerdo también que pueden ir haciendo preguntas o comentarios en preguntas y respuestas de Zoom o por Facebook y con mucho gusto yo las leeré para que Mónica nos las responda al final de la plática o si es necesario en algún momento en específico que ella crea conveniente. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí bien, gracias, esperando con mucho gusto esta plática que la verdad se nos hace súper interesante y me da mucho gusto que tú la estés dando y la gente está preguntando muchísimo ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues ya les dijimos que por lo pronto son los próximos martes a las 7 de la noche igual. Tendremos 5 sesiones, esta es la segunda de 5, así que bueno, pues vamos a continuar. Cada una tiene un tema interesante y diferente. Y la de hoy es súper interesante. Mónica, si quieres contarnos un poquito de eso. Claro, con mucho Gracias. gusto. Bueno, la clase de hoy se llama específicamente La vida en el shtetl. Espero que mi pronunciación esté bien. Perfecto, perfecto. Bueno, antes me gustaría, siento que la clase pasada fue mucha información. Entonces, fue hace una semana. Como es historia, a mí siempre me gusta hacer un pequeño resumen, más que es historia, tanta información, al principio de la clase para conectar con el tema de hoy. Entonces, bueno, es muy importante, vamos a recordar un poco, siempre con presentaciones, más fácil. Me voy a ir al tema con el que iniciamos la clase pasada, que es cómo los judíos llegaron a Polonia. Estábamos viendo que uno de los motivos por los que llegan a Polonia es específicamente en el siglo XI, después de la primera cruzada, después de esta primera cruzada, y tenemos que aquí llegan y le llaman los mismos judíos Polín, que significa lugar de descanso. ¿Ok? Bueno, tenemos también que uno de Polonia fue el hogar de los judíos por mucho, mucho tiempo, en donde se establecieron costumbres, se establecieron instituciones que hasta hoy en día toda la judería de Polonia nos deja su legado hasta estos días. La clase pasada yo les comentaba que esta judería de Polonia viene en el siglo XI a empezarse a expandir, a empezar a tener mucho mayores conocimientos y posterior a esto, perdón, un segundito, perdón. Discúlpenme. Entonces, tenemos que ver que a partir de este siglo XI al siglo XV tenemos un crecimiento exponencial con más de 300 comunidades en Polonia. Ahora, todo este crecimiento, específicamente hablando del año 1500 al año 1600, se puede observar que se habla de una edad de oro de la judería de Polonia y Lituania. Esta edad de oro se refiere a que
¿Qué se refiere a una edad de oro? Bonanza económica, bonanza política, había tolerancia religiosa y también una bonanza en aportes de la Torá al mundo, en organizaciones comunitarias. Entonces tenemos que para el año 1500 observamos más de 300 comunidades ya establecidas en Polonia, y tenemos a una Polonia dividida en 4 periodos, que es el periodo de las 4 tierras. Tenemos a la Gran Polonia, a la Pequeña Polonia, a Volinia y a Podolia. Perdón, entonces tengo Gran Polonia, Pequeña Polonia, Volinia y Podolia. Y todas estas comunidades a lo largo de estos años se van a reunir, este Consejo de las 4 Tierras o el Bad Arba Aratzot, se van a reunir 2 veces al año, como lo hablamos la clase pasada. Antes de Rosh Hashanah va a haber un bazar que van a llevar todos los artesanos y todos los que hacían pieles y tefilim y mezuzot, un bazar antes de Rosh Hashanah y otro bazar antes de Pesach, que aquí nos dejan estos famosos legados de los bazares. Y podemos establecer también que ¿qué hacen en esta época los judíos? Empiezan a crear instituciones que existen hasta hoy en día. Ya se habla de que existe un Eishel, una casa de ancianos, un Talmud Torah, Heder para niños, clases de Shiurim para mujeres. Entonces tenemos una infraestructura tremenda. Sin embargo, después de cada época de oro, en donde se ya está la imprenta, empiezan a publicarse libros. Tenemos el famoso libro Mapai de Rabbi Moshe Isserles del Ramá. Posterior tenemos a Rapola, Calmaral de Praga, tenemos una comunidad religiosa muy activa, pero siempre después de una época de bonanza, cíclicamente en la historia viene una época de decadencia. Y encontré un video que es muy complementario con todo lo que hablamos de las masacres cosacas y se los quisiera compartir ahorita. Veo que escribieron algo en el chat. Muchas gracias. Espero hoy con este antecedente poder ser mucho más clara del por qué el surgimiento del famoso shtetl. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un video complementario. Yo voy a ir explicando partes del video a la vez de que va pasando porque toda la información histórica es en inglés, pero creo que puede ayudarnos visualmente a conectarnos con esta gran tragedia que fueron las masacres cosacas. El video dura entre 7 y 8 minutos. Yo voy a ir explicando ciertas partes importantes para retomar el tema de las masacres cosacas que les di la clase pasada. Nada más como datos importantes, las masacres cosacas duraron de 1648 a 1659. Se vienen a destruir más de 300 comunidades alrededor de Polonia, Lituania, Rusia, la zona balcánica. En Polonia, nada más y nada menos, quedan únicamente 30 comunidades muy rezagadas tras estos pogroms de 10 años. Es importante destacar, aunque no es el tema de hoy, que curiosamente, en este mismo año, 1648, en el Imperio Turco Otomano, surge un falso Mashiach llamado Shabbatai Tzvi. Entonces, Shabbatai Tzvi, cuando los judíos de Polonia, que estaban viviendo este infierno que dura 10 años, y escuchan que ya hay un Mashiach, creen que este Mashiach ya llegó y que esta era la guerra de Gog y Magog. También hay otro dato curioso, cuando los mismos nazis y Hitler llegan a ciertas zonas de Polonia y de Lituania, encuentran que habían fosas comunes que más adelante científicos y arqueólogos encuentran que eran de 1648. Entonces, bueno, vamos a observar el video para complementar el tema. Me avisan, por favor, si lo ven bien y si se escucha bien. Este vasto imperio quiere dominar más estados de la Europa oriental y busca expandir sus horizontes dirigiéndose hacia el
preocupe el avance del Imperio Turco Otomano y que les haga competencia en esta hegemonía. Los polacos ocuparon Ucrania y el pueblo ucraniano se resintió mucho, sobre todo en aspectos religiosos. Hay que recordar que los polacos eran católicos, pero los cosacos eran cristianos eslavos ortodoxos, por lo que el clero polaco empieza a presionar a todos los siervos, campesinos, cosacos y ucranianos a bautizarse hacia ser católicos. Y esto se ve como una invasión hacia la hegemonía y hacia la ideología de estos pueblos. Surge un ejército paramilitar, se puede decir, ejército de los cosacos, que busca frenar el poderío polaco. Ellos son principalmente se asientan en Ucrania. Bogdan Chmelnytsky es su líder. Él une a cosacos, a tártaros, manda cartas en otras zonas donde se asientan personas de estas creencias para derrocar al gobierno polaco. Se puede decir que el ejército polaco era mucho más poderoso que las fuerzas de Bogdan Chmelnytsky. Sin embargo, Chmelnytsky, en abril 29 de 1648 a mayo 16, logra derribar al ejército polaco. Aquí podemos ver que Chmelnytsky no los ponen en este video únicamente como liberador de Ucrania. Sin embargo, detrás de esa gran revuelta estaba la cuestión judía. Atrás de todo ese propósito de ser el liberador de Ucrania, había un objetivo más importante para Chmelnytsky, hacer un genocidio de toda la población judía que habitaba en estos territorios. Esto se vuelve en la guerra de independencia de Ucrania. Lo que muchos no saben es lo que viene a pasar a todas estas comunidades judías. Los cosacos y los tártaros se alían y esto hace también que Polonia quede mucho más debilitada. El rey Casimiro II entra en negociación.
Ay, ahorita vi que el sonido del video es muy fuerte, lo voy a intentar arreglar. Gracias, un segundito para volverlo a poner en donde estaba. Listo. Perdón, un segundo. Ahí está. Perdón, el video, no sé por qué, yo creo que es la edición del video que estaba bastante fuerte. Vi que ahorita yo voy a retomar también un poco la explicación para que puedan entenderla mejor, para que puedan entenderla de mejor manera. Podemos observar que todas estas masacres cosacas vienen a dejar, perdón, voy a volver a compartir la pantalla en donde nos quedamos en la presentación. Nada más 2 segunditos para irme a la página en la que estábamos. Ok. Listo. Bueno, tenemos que, básicamente lo que dije en el video es que Chmelnytsky, al ser considerado el liberador de Ucrania, no se sabe mucho en la historia universal acerca de su verdadero objetivo. Tal como dije en la clase anterior, una de las consecuencias de la sublevación cosaca de Chmelnytsky fue el debilitamiento de las comunidades judías de Polonia, Lituania, Ucrania y la Rusia blanca. Se calcula que entre 1648 y 1656 a 59 perecieron 100,000 judíos y 300 comunidades quedaron destruidas. Estos datos no son totalmente verídicos, por así decirlo, no están totalmente documentados, hay ciertas opiniones distintas. Lo que sí se puede decir es que a raíz de estas persecuciones, estas comunidades quedan fragmentadas, quedan heridas. El bienestar económico y el apogeo cultural que habían logrado los judíos antes de esos años, empeoró drásticamente. Por lo tanto, ellos se vieron obligados a buscar nuevos horizontes. Estos judíos que quedan, muchos de ellos, los que tienen la oportunidad, migraron a lugares más seguros y tranquilos. Después de las guerras cosacas, el reino de Polonia empieza a decaer poco a poco. Una de las consecuencias por la que este reino empieza a decaer es, sin lugar a dudas, la crisis económica que vive Polonia tras esta guerra. En Polonia quedó debilitada por el desorden, el caos, la guerra, la inestabilidad, el dolor de todos estos pueblos, o sea, como un grupo étnico viene a derrocar al imperio que era el más poderoso de esta tierra. Entonces, también Polonia queda desacreditada como hegemonía mundial o como potencia mundial. Uno de los motivos o una de las estrategias que utiliza el gobierno polaco para poder recuperarse de esta situación tan deplorable fue subir los impuestos. Ahora, todas estas cargas impositivas van a venir a las poblaciones más vulnerables, principalmente a los judíos. Es una de las causas principales a la población más vulnerable que vienen a decir, nos vamos a ir en contra de los judíos. Y es justamente en esta época, perdón, voy a pasarme de diapositiva, es en esta época que empieza una nueva estrategia por parte de los judíos y dicen, ya no queremos estar tan expuestos en la sociedad, necesitamos pasar desapercibidos. Fueron tremendas las consecuencias, las condiciones económicas en las que vivían eran muy tristes, por lo que por lo que los judíos lo que empiezan a hacer es decidir
irse, algunos, pero otros no tienen la posibilidad de irse. Entonces lo que hacen es que un grupo grande de judíos se iban a lugares en donde llamen menos la atención, en donde estuvieran menos ocultos. Entonces tenemos que aquí, después de las masacres cosacas, los judíos ya no van a estar tanto en las ciudades, se van a ir más a zonas boscosas, principalmente del siglo XVI al siglo XX. Y aquí vamos a empezar a ver, a entender cómo se va a gestar lo que es conocido como la vida en el shtetl. Entonces, podemos observar que el shtetl va a venir a existir de lo que es el siglo XVI al siglo XX. Antes ya existían conceptos parecidos al shtetl. No sé si ustedes sabían. Por ejemplo, en Alemania se llamaban Judengasse, que estuvieron presentes en Alemania de 1500 a 1780. Estoy dando ahorita todos los antecedentes para llegar a entender lo que es el shtetl. Podemos observar que en Alemania Judengasse significaba literalmente callejón de los judíos. Había uno muy importante en Frankfurt, otro estaba en Bohemia, en Moravia, y es el equivalente a otros conceptos que existen desde la época del primer exilio, desde Babel. En Babel ya tenemos un concepto parecido al shtetl que se llamaban aljamas o juderías, que más adelante también los judíos de Sefarad van a vivir en estos territorios. Entonces podemos observar que shtetl, Judengasse, judería o aljama van a ser una estrategia de los judíos en el exilio para poder vivir sin mezclarse con el pueblo, para poder autogobernarse por medio de las leyes del halajá, para poder tener su propio Bet Din, desde la época babilónica. En Alemania no tenían permitido entrar a parques públicos o transitar fuera del Judengasse más que en momentos específicos, al igual que más adelante sería en el reino de Polonia y Lituania, en Rusia, en Italia y en Viena, así como en Inglaterra antes de que los judíos fueran expulsados. Ok. Voy a empezar a explicar una definición, voy a dar varias, pero una definición muy sencilla de lo que conforma un shtetl polaco, porque también tenemos el concepto del shtetl ruso. Acuérdense que Polonia y Lituania y toda la Rusia blanca en grandes dimensiones fueron gobernadas por Polonia, por lo que también entran dentro de esta categoría. También el shtetl ruso es muy parecido al polaco. Ok, ¿cuál es su definición? Aquí se dice que la palabra shtetl es el diminutivo en yiddish de la palabra shtot, si no me equivoco, que significa pequeña ciudad o pequeño pueblo. En la historia judía de Europa Oriental, como ya se los dije, en Polonia, en Lituania y en Rusia, es una forma sociocultural de la vida comunitaria, muy particular de los judíos que vivían en las aldeas o en estas regiones. Los shtetl se iniciaron, como ya les dije, del siglo XVI al siglo XX. Este shtetl se originan en Polonia y Lituania, y como hemos visto en épocas de la historia anteriores, se puede establecer que aquí los judíos empezaban a desempeñar actividades económicas, comerciales que se necesitaban en estos lugares. Al principio, como ya les dije, antes de las masacres cosacas, los judíos se asentaban en las grandes ciudades. Estaban en medio de toda la multitud, en medio, cerca del gobierno, para así poder trabajar en conjunto con estos, porque hay que recordar que para este momento los judíos eran propiedad del rey. Ahora, después de las masacres cosacas, este concepto de shtetl se muda y se van a zonas boscosas, a zonas ocultas, en zonas en donde ellos mismos puedan pasar desapercibidos. Entonces, ellos, ¿qué es lo que quieren lograr con estas formas de vida? Generar su propia economía, tener su propio gobierno, no ser molestados por los señores feudales que existían en religión, proteger a sus mujeres, proteger a sus niños, porque literalmente fuera de estas murallas, en esta época de la historia, estoy hablando más cercano al siglo XVI, era una carnicería. Por ejemplo, si Polonia era feudal, todo lo que estuviera dentro de un feudo era propiedad del señor feudal, incluyendo las mujeres. Entonces, por estos motivos, era muy poco común que las mujeres salieran. Es importante mencionar que un shtetl tiene muchas diferencias con un gueto. También para este momento de la historia ya existían guetos. El gueto es un shtetl, pero con el candado por fuera.
¿Qué quiere decir? Tienen mucho más limitada la salida y la entrada. En Polonia, generalmente, dependiendo del lugar y dependiendo de la época, los hombres tenían permitido salir, mientras que no fuera domingo, porque había misa o fechas de procesiones cristianas. Bueno, yo aquí les quiero comentar que debido a tanto sufrimiento por las masacres cosacas, las comunidades, como ya les dije, buscan reubicarse cerca de los campos. Sin embargo, la pobreza era tal que aquí viene a fragmentar a estas comunidades. Y muchas de estas comunidades, lo voy a ver en temas más adelante, empiezan a dividirse. Entonces, tenemos aquí que dos grandes grupos van a estar divididos. Los que son más ricos, los que pueden pagar una educación, porque aquí a partir de este momento la educación ya se puede cobrar. Los que son más ricos van a ser los famosos talmudistas, los que pueden tener un acceso a la educación. Sin embargo, para este momento los judíos eran piadosos, querían cumplir, pero muchos de ellos se ven influenciados por los movimientos mesiánicos de la época, principalmente el de Shabbatai Tzvi, y empiezan a reemplazar el Talmud por el misticismo de la Kabbalah. Entonces, esos temas, como ya les dije, los voy a ver más adelante, pero sí podemos ver que dentro de un shtetl estaban muy rezagados entre ricos y pobres. Los ricos eran los talmudistas y los pobres eran los cabalistas. Vamos a ponerlo así. Ok, continuando con el tema. Al presentarse estas olas de hostilidad religiosa contra los judíos, tal como fueron las masacres cosacas, van a sentar un antecedente muy importante contra la hostilidad religiosa al judío, que no había sido igual desde las cruzadas. Entonces, estos empezaron a ver en los Tetlach un refugio y una protección a tanta persecución. Ellos decían, vámonos lejos, a pasar desapercibidos, a poder cumplirle a nuestro Dios, a poder estar amurallados, a poder estar protegidos y a proteger a nuestras familias. Una de las formas del fervor antijudío se manifestó, como ya les dije, cuando el clero polaco y lituano comenzó a difundir versiones de que los judíos asesinaban a niños cristianos. Como ya les dije, después de las masacres cosacas se sienta un precedente antijudío de hostilidad antirreligiosa judía muy fuerte. Y cuando hay crisis económica en un lugar, siempre hay que encontrar a un culpable. Entonces aquí, este mismo clero polaco, para calmar a su población de que había pobreza, de que acababan de pasar una guerra muy fuerte con los cosacos y con los tártaros, ellos empiezan a difundir libelos de sangre nuevamente. ¿Qué es un libelo de sangre? Ellos decían que los judíos, para cumplir con sus rituales, necesitaban sangre de niños o de personas cristianas con su sangre para preparar las matzot de Pesaj, o bien como sacrificarlos como ofrenda, como corbán en Pesaj. Y bueno, a pesar de que estos gobernantes polacos, que tanto necesitaban a los judíos, que eran sus cobradores de impuestos, declaraban que esto era una mentira para perjudicar y abusar de los judíos, este prejuicio quedó muy enraizado en todas las ideas de todos los pueblos que vivían, bueno, definitivamente en toda Europa, porque es un concepto muy viejo, pero viene a estar muy latente en Polonia y en Lituania, sobre todo en todos los pueblos que viven, todas las minorías étnicas que viven en estos pueblos. Entonces, tenemos aquí que tanto polacos como lituanos, rusos, cosacos, ucranianos, alemanes, españoles, austriacos, vienen a creer que los judíos son asesinos de niños cristianos y hacen acusaciones por crimen ritual. Entonces, esto fue el motivo para que también después de las masacres cosacas se dieron en diversas épocas múltiples persecuciones hacia los judíos. Voy a nuevamente regresar al tema del shtetl. El shtetl funcionó como una pequeñita ciudad homogénea de valores, de actitudes, de costumbres. Se expandió, como ya les dije, no solamente en Polonia, sino en Rusia, en Lituania, en Estonia, en Bohemia, en Galicia, en Hungría, en Rusia. El shtetl reflejaba todo un estilo de vida cuyos valores centrales eran principalmente dos: el Yiddishkeit, el judaísmo, y también ser un mensch, ser un gran ser humano. Todos estos valores
esos dos valores que mencioné, el ser un Mensch y el ser y el Yiddishkeit, era la parte central que iba a ayudar a combinar todos estos ideales tradicionales de la Torá, el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento religioso, pero aparte también el cumplimiento en valores, en estos valores centrales que han sido parte de los judíos a lo largo de toda la historia. Entonces, estaban muy presentes los valores de piedad, de estudio, de justicia social, de tzedaká, de caridad, bajo un modo de vida cálido e íntimo. El centro del shtetl, como yo les dije, yo me imagino siempre un conjunto de Cuernavaca en mucho más grande. Algunos eran más pequeños, otros eran más grandes. Y al centro estaba esta área común. Todas eran casitas, casitas, casitas. Aquí tengo unas pequeñas fotos, casas muy humildes. Estas son fotos más recientes al shtetl que yo les estoy hablando, que empezaban en el siglo XVI. Ahora, para el siglo XVI, les quiero describir un poco, quiero que pongan en su mente cómo era la entrada de un shtetl. Teníamos unas puertas bastante grandes de madera y tenemos que distintos jóvenes ponían su propia seguridad, es decir, bitajón. Tenemos que este bitajón, esta seguridad eran los jóvenes en edad como lo que hoy sería preparatoria, que cuidaban a todos los del shtetl, peinaban el lugar, veían que no vengan atacantes, que no vengan curas que a veces querían entrar a dar misa y avisaban al presidente o a la mesa directiva de la comunidad. Despuésito de estas puertas, de estas puertas de madera que eran cerradas, que solamente se abrían en ciertas horas del día, tenemos que justo después teníamos a un mercado. Ese mercado era el único lugar en que tenían acceso los polacos. Ese mercado, ¿quiénes eran las que trabajaban en este mercado? Y digo las, porque los hombres generalmente estaban dedicados a estudiar Torá y las mujeres eran las encargadas de la parnasá y de la educación de los hijos. Entonces ellas eran artesanas, sastres, vendían sus jalot, vendían velas, vendían aceite de olivo, vendían chont, vendían pescados curtidos y entraban los polacos a comprar todos los productos y era muy popular los mercados en el shtetl. Ahora, como ya les dije anteriormente, para que ellos puedan resguardar su propia privacidad y su propia seguridad, podemos observar que solamente se tenía el acceso a polacos o ucranianos o a cualquier tipo de gente a esta zona del mercado. Es importante destacar que después de este mercado, los judíos del siglo XVI al siglo XIX tenían completamente prohibido pavimentar el piso, plantar una sola planta, plantar un árbol, o bien en algunas ocasiones se les prohibía tener ventanas. ¿Cuáles eran todas estas reglas de los gobiernos y por qué los judíos aceptaban? Hay que recordar que desde las cruzadas, estamos hablando desde el siglo X, se les prohibió a los judíos comprar tierras, trabajar la tierra y poder tener negocios de agricultura, ya que esos negocios la iglesia se los daba a los cristianos. Y a los judíos los relegaron en que no podían tener esclavos o sirvientes cristianos, cosacos, esclavos o tártaros, y tampoco podían trabajar la tierra. La fruta y la verdura la tenían que comprar. En muchas ocasiones, no les voy a decir que no, ellos plantaban a escondidas. No en todos los lugares estaban las mismas prohibiciones, iba dependiendo de lugar en lugar. Sin embargo, ellos, como les dije, eran casas muy juntitas unas con las otras, pisaban el fango o lodo, no podían pavimentar, para recordar que eran, ¿para qué? O sea, el gobierno con qué objetivo hacía que no puedan pavimentar, para recordarles que esa tierra no era suya, que ellos pagaban únicamente un arrendamiento, que era carísimo, más aparte el impuesto por ser judíos, más aparte el impuesto para la casa que tenga ventanas. Entonces los judíos textualmente trabajaban para poder pagar estos impuestos y vivir en estos famosos shtetls bajo sus propias reglas y bajo sus propias normas. Pero principalmente había un objetivo que era la trascendencia, la memoria, no mezclarse, quedar arraigados, quedar unidos y que el gobierno polaco no los gobernara, sino autogobernarse por medio de las leyes de la halajá y tener su propio bet din. Ok, entonces, vamos a tener aquí que la finalidad de tanto los hombres como de las mujeres que vivían en estos
bellísimos lugares, era vivir la vida de un buen judío. En todo lo que ellos tenían que pasar por la vida diaria, era una vida totalmente corporativa, comunitaria, de ayuda mutua, de ayudar a la comunidad, al prójimo. El centro de este shtetl, el centro del área común, era el shul. Y este shul, o sinagoga, era el hogar de todos los miembros del shtetl. Aquí se reunían hombres, mujeres, niños, recibían a la reina Shabbat, santificaban Shabbat, habían shiurim para todo tipo de edades, y bueno, tenían su propio mercado, su organización de fiestas, su comité de eventos, en algunos tenían su propio panteón, su propio asilo, escuelas, y bueno, podemos ver que este shtetl, uno de los principales objetivos era esta hermosísima convivencia comunitaria. Ahora sí se puede decir todos para uno y uno para todos, porque vivían todos juntos. El shul estaba abierto día y noche. Funcionaba como lo que hoy en día conocemos, no solamente como shul, sino que había clases, convivios, reuniones, bodas, brit milot. En el shul se compartían sus alegrías, se reunían socialmente, cada una de las mujeres llevaba un platillo distinto. Es increíble porque la mayoría de los shtetls polacos del siglo XVI, XVII, dicen que afuera del shul ponían como pues lo que sería como un asador, como un horno, lo que fungía como un horno, y todas las mujeres antes de Shabbat se reunían ahí a cumplir la mitzvah de Achnasat, de la Jalá, Achnasat Jalá. Y se reunían y lo hacían todas juntas y contestaban amenim y hacían seudot. Entonces, todo lo que requiere una vida social y religiosa muy activa. Aquí la gente, como les dije, compartía todo, si había un brit milá, una boda, la mayoría del shtetl estaba invitado. Además, en el shul, todas las tefilot, todas las plegarias eran el pan de cada día, se estudiaba Torah y todas las actividades sociales que la comunidad requería. La forma como la gente se acomodaba en el shul, porque yo anteriormente les hablé que después, antes de las masacres cosacas había una igualdad económica, había un nivel equilibrado en cuanto a la economía de todas estas personas. Sin embargo, después de las masacres cosacas, empieza a suceder una fragmentación en lo que es la sociedad, una fragmentación bastante fuerte. Entonces, tenemos que quedan los judíos ricos y después los judíos pobres. Entonces, vean nada más cómo queda reflejada toda la estructura social de esta comunidad. Tenemos que cerca del Arca Sagrada o del Aron HaKodesh se sentaba el rabino y los hombres con, no lo sé si lo voy a saber pronunciar bien en Yiddish, pero más adelante ahorita en las preguntas ustedes me van a corregir, se van a llamar los guijes o los que tenían un status, lo que era un símbolo de distinción en estas familias, ya fueran familias ricas o bien familias que tenían una tradición de sabios, de eruditos en cuanto al estudio de la Torá, o bien los que trabajaban mucho en cuanto a trabajo voluntario dentro de esta comunidad. Bueno, frente al Aron HaKodesh se sentaban los Palebatim o líderes comunitarios y atrás de ellos continuaban los, perdón mi yiddish, pero espero pronunciarlo bien, los Prostegiden o los judíos comunes, los pobres, los ignorantes. También había otra sección que era para los mendigos o para los orjim que venían de distintos lugares de Europa, que venían de paso o como visitantes o hacer negocios o para conseguir a un shidduch. Bueno, aquí podemos observar que esta era la manera en que se podía reconocer esta estratificación social dentro del shtetl. El hogar era la unidad básica del shtetl. Estaba dirigido, pues, definitivamente por el patriarca o por el padre de familia, la cual en la mayor cantidad de las veces estaba dirigida por 3 generaciones dentro de una misma casa. ¿Qué quiere decir? Abuelo, padre o hijo, que vivían bajo un mismo techo y así aseguraban la continuidad y la transmisión de los valores
familiares. El Yiddishkeit se manifestaba en el hogar judío. ¿De qué manera? ¿Cuál era el centro de la vida judía y cómo ellos mantenían este judaísmo vivo y latente? Todo giraba en torno a Shabbat, a las fiestas judías, a Pesach, a Yom Kippur. Entonces, toda la vida, todo el calendario iba a rondar de acuerdo a las festividades, a los Hagim. Y bueno, definitivamente, de aquí también podemos ver que había festividades de cada familia. Podemos observar que cada familia tenía sus propias bodas, Brit Milot, Bar Mitzvot, y de aquí toda la comunidad participaba. Se acostumbraba que en cada una de las festividades que celebrara cada familia, se tenía que también ofrecer comida a los más pobres, invitar a los más pobres o a los estudiantes de otros lugares para cumplir con esta mitzvah tan importante que es la de recibir a huéspedes o darle de comer al necesitado. Ok, entonces aquí podemos observar que ningún solo acontecimiento familiar o social en la vida de una persona quedaba desapercibido en la vida del shtetl. Los nacimientos, Brit Milot, Bar Mitzvot, bodas, enfermedades y muertes eran en conjunto y eran compartidas y vividas por todos los habitantes de estos shtetls, que ellos se vinculaban con cada judío de su comunidad. Entonces, podemos observar que cada casamiento creaba ambientes festivos, ambientes de alegría, mientras que en el funeral todo el shtetl se mantenía en ambientes de mucha tristeza. Y por ello, todas las personas que viven en este espíritu comunitario con una gran obligación y responsabilidad por cumplir con todas estas conductas y con todas estas reglas sociales, vienen a conformar lo que era esta vida en este shtetl que dura por muchos años. ¿Ok? Y bueno, me gustaría ahorita hacer una pequeña pausa. Sé que ha sido mucha información. No sé si todavía me quedan 20 minutos. No he cambiado de imagen porque justamente esta parte del shtetl me gusta contarla. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Si Anita me quieres Sí, ayudar sí, Moni, a ver las preguntas, porque sé que es gracias. mucha información. Entonces Sí. me gustaría hacer una breve pausa. Perfecto, perfecto. Sí, tenemos unas preguntas, te voy a decir, en Facebook nos dicen, bueno, no voy a decir los saludos ahorita, pero las preguntas son, Amina Zapata nos pregunta, ¿el infundio sobre el sacrificio de niños cristianos por comunidades judías quedó asentado en documentos o solo en Sí, sermones durante los servicios religiosos por parte del clero polaco? mira, te voy a enseñar algo. Perdón de desviarme un poco del tema, voy a compartir nada más rapidísimo unas imágenes, no son específicamente de Polonia, pero estas imágenes se encuentran hoy en día en varios museos de Europa. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla. Sí. Esta imagen voy a ampliarla aquí un poco. Esta es la imagen típica medieval de lo que fue un libelo de sangre. No sé si la logran ver, que está bastante amplia. Bueno, Sí, hay varios museos de Europa que cuentan con esta imagen. Se dice que la copia original está en lugares, bueno, en iglesias, lógicamente, pero que también hay una copia que es bastante parecida en el Museo del Prado en España. Entonces, esto era el pan de cada día en la Edad Media. Tenemos que en Polonia, no tengo datos de cómo en Polonia quedan estos cuadros, tengo mucho más de lo que era Italia, Europa Occidental, la imagen del judío usurero. Por ejemplo, aquí hay otra imagen que aquí se nos pone a los judíos cobrando su préstamo a un cristiano pobre. Entonces, aquí tenemos que este fresco está en la capilla de los Scrovengi, es del siglo XIV. Entonces, podemos observar que sí queda atestiguado, acá hay otra imagen bastante fuerte, sí queda atestiguado no solamente en documentos, sino también en el arte europeo. En Polonia no tengo específicamente los documentos de cuáles fueron los niveles de sangre que se difundieron, pero seguramente existen. ok, gracias, Mónica. Y nos dice también
¿Cabe alguna semejanza en el andaluz respecto de las limitaciones sobre la posesión de la tierra y el cobro de impuestos a las comunidades cuyo credo religioso no era el del grupo dominante? Exactamente. No es parecido, es en un 90% igual. Ok. Fernando Port nos dice, ¿crees que Mea Sharim y Geula en Jerusalén o aún Williamsburg en Nueva York puedan considerarse como shtetls modernos? No sé, está muy difícil de contestar, ni siquiera me considero apta. Yo creo que sí, sí es imposible ignorar toda la influencia del shtetl en la vida judía de hoy en día. Súper. Y nos piden también que si puedes dar sugerencias bibliográficas, por favor. Claro que sí. Yo había quedado de mandarte una lista, ya la preparé, ahorita te la voy a compartir para que se pueda compartir en Facebook. Ok. Ya busqué novelas, también literatura académica. Yo ahorita terminando esta clase te la hago llegar a ti, Anita, para que me hagas favor de compartirla. Sí, perfecto. Déjame ver, creo que aquí David Dunn nos dice en la descripción del shul, el término correcto para el populum es posheti. Ah, gracias. El Eso sí, me hebreo van a ayudar pastún, mucho. simple. Proste es el equivalente de burdo. ¿Ok? Perfecto. Ok, eso es. Obviamente tiene saludos y que leeré al final, ¿ok? Perfecto. Ok. Entonces, me quedan 10 minutos que voy a seguir, pues definitivamente ampliando dentro de la vida de este shtetl. Ay, perdón, compartí otra pantalla que no era. Les puedo decir que todas las personas, como ya les dije, hay como una meta que es la principal, que es la vida comunitaria, este espíritu comunitario en el que cada uno de los judíos siente una obligación tremenda con el otro, con el prójimo, con la responsabilidad social. Había huérfanos, había viudas y todo el shtetl entero, en su mayoría, los ayudaban, los acogían. Más adelante, la próxima clase, les voy a hablar del Baal Shem Tov. Y ahí podemos observar cómo él, quedando huérfano, queda al cuidado de todas las madres del shtetl de Tloste, donde él vivía. Entonces, tenemos aquí que el concepto de obligación, de responsabilidad, de respeto, de cumplimiento de mitzvot, cumplimiento de normas y reglas religiosas y sociales, va a ser el pan de cada día en estos lugares, pero también fue el éxito de la continuidad del pueblo judío en el exilio. Fue una manera de mantenerse seguros, dando continuidad a estas tradiciones de generación en generación en generación, desde tradiciones religiosas, culturales, ideológicas, culinarias, entre otras. Esta obligación moral que nace del interior de esta gente por cumplir con las costumbres judías dentro de su propio shtetl, funcionaba mejor que cualquier fuerza coactiva. Cabe destacar que también había cárcel para cualquier persona que se portara mal. Sin embargo, el deber moral de cada uno de los judíos de esta época para mantener la ley, para mantener el orden, era lo que venía a inspirar a todos estos judíos, que es una cosa muy, muy impresionante. Podemos ver, voy a hablar un poco más del mercado. En el mercado era, imagínense lo que es un mercado, los encuentros de negocios con los no judíos. Y aquí también los judíos era cuando servían de intermediarios con los polacos o con los lituanos y les traían también toda la producción agrícola o el pescado o sea, porque muchos shtetls quedaban lejos del mar y pues la comida típica era el famoso gravlax o el ox, entonces les traían pescado, les traían las verduras y solamente, como les dije, en el mercado es cuando entraban estas personas polacas a venderles todos sus productos y los judíos vendían sus productos también. La economía, como ya les dije, estaba basada en pequeñitos negocios, en artesanía. Había shtetlas que se especializaban en ser pinceleros, sobre todo en la época del Renacimiento. Entonces, es increíble observar cómo en el Renacimiento, que la pintura y el arte empieza a florecer, hay shtetls completos que su propia manutención y su propia economía venía de la elaboración de pinceles. Habían otros que había masastres, herreros, zapateros,
Y bueno, las mujeres, como les dije, que eran las encargadas de la Parnasá, eran las que la hacían de costureras, de panaderas, de comerciantes, con el objetivo de que tener el sehut o el mérito de que sus esposos y sus hijos se dedicaran por completo al estudio de la Torá y a la transmisión de todo el conocimiento talmúdico y de todo el conocimiento tradicional, cultural de estos lugares. Frecuentemente, como ya les dije, ellas en sus tiempos libres, que las invitaban al shul, y en estos momentos el rabino de cada shul organizaba un shurim para mujeres. Algo que me encantó es que decían que en Polonia la mujer tenía que estar completamente educada, porque ese era el éxito del jinujo de la educación de sus hijos. Aquí podemos observar que para antes de las masacres cosacas, como yo lo mencioné en la clase pasada, Polonia llega a la cumbre y al liderazgo de lo que era el Jinuj mundial. Entonces podemos ver que en la época del Talmud surgen el primer Heder, las primeras escuelas primarias, pero los polacos lo saben industrializar, lo saben llevar a ser una verdadera institución de todo el Jinuj. Lamentablemente, cuando pasan las masacres cosacas y posteriormente estos shtetls se van más hacia los bosques, no todos los niños van a poder tener acceso a la educación. Y ese acceso a la educación va a venir a tener un gran índice de niños analfabetas, de personas que no pueden mantener a sus hijos, de mendigos, y va a venir a haber un decaimiento en toda esta tradición cultural. Entonces, podemos observar que entre los lugares más humildes, son judíos piadosos que quieren cumplirle a Hashem y que quieren alabarlo. Entonces, como no pueden tener acceso a la yeshiva o a las escuelas talmudistas, se vuelcan hacia el estudio de la Kabbalah. Y bueno, esa va a ser, primero Dios, mi clase de la semana que entra, cómo hay esta división que más adelante va a tener un nombre, Baal Shem Tov versus Gaón de Vilna. Y todo viene de esta división que les estoy comentando, cómo los niños más pobres no van a poder tener acceso a la educación, tal como el Baal Shem Tov, y cómo los talmudistas no van a tener tanto conocimiento de los estratos sociales más bajos. Y va a venir aquí un hueco que va a dejar que el misticismo o la Kabbalah entre muy fuerte, o también la superstición. Entonces, bueno, me voy a quedar hasta aquí. Nada más para concluir, todo el shtetl viene a ser una fuerza de paciencia, de compañerismo, de unión, que yo creo que sentó la base de muchas o la mayoría de las comunidades judías que existen hoy en día. Y bueno, pues eso es todo por mí hoy. Me encantaría escuchar si hay más preguntas o tienen comentarios. Increíble, Mónica. Antes de continuar con las preguntas y con las felicitaciones, bueno, yo te quiero felicitar por este tema tan interesante. Gracias. Y la forma tan amena que lo dices hace que uno se interese más. Ay, muchas gracias, Anita. Mira, Raquel Sonana nos pregunta sobre la época de la Shoah, dice que, bueno, ella estuvo en varios shtetl en Lituania con Mario Sinai y él comentó que fue terrible que los propios vecinos de los judíos mataron o delataron a la mayoría de ellos. Sí. ¿Qué puedes comentar acerca de esto? ¿Se refiere a la época de la Shoah? De la Shoah. También sucedió lo mismo en Polonia. Lo mismo. O sea, hay los mismos vecinos polacos. Hay un lugar que se llama Jedwabne, que justamente yo tengo a la nieta, es muy amiga mía, la nieta del señor Samuel Wasserstein, que él viene a ser sobreviviente, o sea, él viene a vivir como antes de que los mismos nazis llegaran a Polonia, los vecinos polacos con los que habían convivido toda la vida les vienen a destruir el shtetl, a quitar las propiedades. Y hablando de Lituania, es muy interesante observar cómo la mayor parte de los acusadores de los judíos contra los nazis fueron los famosos caraítas, que es como una secta que surge por Anán Ben David y solo creen en la Torah escrita. Entonces sí hubo mucha acusación de estos judíos, pero es definitivamente otra época a la que yo hablé hoy. Perfecto. A ver, David nos dice, ¿está documentada la predominancia de las mujeres como fiebre de ingresos?
Como es fuente de como ingreso. fuente de ingreso. Toda la Creo que, información, sí. es que nos dice, creo que esa idea es más prevalente en ciertos sectores y quizás más moderna. Rashi trabajaba, a Rabbi Akiva también, incluso el Baal Shem Tov. Exactamente. Rashi y Rabbi Akiva son mucho más anteriores. Definitivamente, podemos observar que en esta época, justamente en Polonia, vienen a ser como los padres de la igualdad. Yo lo vería como por otra parte. Para ellas era un mérito tan grande mantener el estudio de Torah que ellas se encargaban del jinuj y de la educación. No estoy diciendo que en todas las épocas y en todos los shtetls era una constante. Podría variar de lugar en lugar, pero en el Renacimiento sí se habla de que un 90% de lo que es la región de Polonia-Lituania, sí viene a ser la mayor fuente de ingresos la mujer. Ok, perfecto. Bueno, pues hay muchas felicitaciones, obviamente. Stephanie Curia nos dice, súper tema hoy sobre shtetl, sobre resiliencia de nuestros antepasados a pesar de los pogroms, antisemitismo y persecuciones. Felicidades, Mónica. Muchas gracias. Yemi Charvit nos dice, Cola acabó de excelente plática. También en Facebook tenemos Yasbel Naimes, nos dice, mil gracias, Mónica, eres increíble, espléndida conferencia, sugerencias bibliográficas, por favor. Bueno, esas, en cuanto tú me las mandes, se las Yo te voy a mando. mandar, las tengo muchas en muchos libros, los tengo documentados en PDF, entonces no sé si tú lo puedas compartir, pero si no, te vuelvo a escribir la bibliografía para que se pueda compartir en Facebook. Sí, porfa, hay gente que nos está pidiendo cómo se los mando. Por favor, escríbanme su mail aquí en el chat o en Facebook para que podamos meterlas a nuestra lista de difusión y podamos mandarles toda esta información, ¿ok? Dame un segundo a ver cómo puedo tener acceso. Eso ya lo contesté, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, nos dice Raquel Sonana, muchas felicidades, me encanta escucharte. Insisto, quédate por favor todos los martes. Gracias. Okay. De veras, qué linda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay. Dame un segundo, porque, un segundito. Favor de enviarme la liga para las próximas conferencias. León Samet, León, por favor, escríbeme tu mail para que podamos meterte a la lista de difusión. Ahí es a donde le llega a todo el mundo. O si quieren con su teléfono, también la mando por WhatsApp. Nos dicen muchas felicidades, Han Streamling, excelente plática. Muchas gracias, Fernando, por felicidades, qué forma tan increíble de exponer. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. A ver, déjame ver, creo que hay otro por acá. Si me metes, por favor, a la lista de difusión, ahorita te meto, con mucho gusto. Sí, Mónica, cuando puedas nos mandas, por favor. Yo ahorita mismo que yo pueda... te envío la bibliografía. Son aproximadamente 10, 11 libros que pueden complementar mucho la época. Hay libros como alguien comentó en el chat la semana pasada, de los hermanos Singer, que son pues totalmente impresionantes en cuanto a la descripción del shtetl. Tenemos a Moshe Mendel Sfoirin, tenemos también a Gershom Scholem. Entonces, voy a buscar como una literatura específica que los ayude a complementar estos temas. Perfecto, perfecto. Y si nos están preguntando qué si queda grabada, sí, todas nuestras pláticas quedan grabadas, tanto en Facebook como en YouTube de La Kehileh, solo tienen que meterse y ahí podrán volverla a ver o verla si no pudieron verla completa por cualquier cosa, o si quieren repetirla o mandársela a alguien, ahí está. Y Mónica puede entrar a Facebook si hay comentarios posteriores para que ella yo ahí los contesto. Con mucho gusto. Wow, Mónica, gran clase y tu emoción al explicar es muy motivador. Soy hija de padre que nació en Vilno, Jerusalén de Lit, y ahora se entiende. Sí, la Jerusalén de Lituania. Entre gran ciudad y shtetl, la cultura y acceso a educación. Bravo, bravo, nos dice Steffi Curial. Muchas gracias. Bueno, y bueno, pues, la próxima clase también va a estar muy padre. Y nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Sí, dice Jemmy que hablas increíble, Jemmy Charvit.
pues siguen llegando los comentarios, así que dice, me perdí la anterior, Amina Zapata dice, me perdí la anterior conferencia de la maestra Betech, pero la seguiré por este medio y agradecer los archivos. Sí, claro, Amina, todo está grabado, así que las que no pudieron ver, las pueden ver y ahí se van a encontrar con muchísimas cosas más, también muy interesantes. Y en cuanto tengamos los archivos, vamos a compartirlos. mandarlos. Claro que sí. Claro que sí. Mónica, mil gracias de verdad. Mil gracias al público. De veras, es un honor para nosotros tenerte aquí y nos da mucho gusto y nos da mucho gusto toda la gente que se conecta también a las pláticas. Pues nos vemos la semana que entra, primero Dios. Primero Dios, nos vemos la semana que entra. Adiós a todos y gracias por escucharme. Gracias a ti. Gracias. Saludos, bye, que descansen. Bye.